Niña acostada junto a su caballo caído, un minuto después, revelado un milagro inesperado. El sol se ocultaba en el horizonte de aquel pequeño pueblo, donde los ecos de risas y el aroma de los chiles asados envolvían el aire como un abrazo cálido. Luna, con su pelo negro azabache y ojos como dos océanos, se hallaba tumba al lado de Estrella, su amado caballo dorado, que yacía inmóvil sobre la tierra. El dolor en su pecho era un peso insoportable, como si una tormenta hubiera estallado dentro de ella. No, no puede ser, murmuró, sintiendo como cada palabra hacía eco en la atmósfera sutil. La imagen de cada aventura vivida, cada rayo de sol compartido, emergía con fuerza, y las lágrimas cercaban sus ojos, dispuestas a desbordarse. Despierta, Estrella. Te necesito. Su voz se quebró, cargada de desesperación. En su corazón, la idea de perderlo la asfixiaba. El miedo se presentaba ante ella, amenazante. ¿Qué haría sin su compañero? Cada risa, cada secreto compartido, se desvanecían, llevándose consigo la esencia de su niñez. En ese instante, su mente se agolpaba de dudas. ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿He sido buena? ¿No era suficiente? La soledad la envolvía como una manta pesada mientras la luz del día se extinguía. Poco después, su abuelo apareció, con su andar sereno y mirada de sabiduría. Se sentó a su lado, la mirada fija en el caballo. Nunca pierdas la fe, Luna. A veces, los milagros llegan de donde menos los esperas. Las palabras resonaban, y un hilo de esperanza se encendía tenuemente en su corazón. Pero la realidad la apretaba con fuerza. ¿Qué sabía ella sobre milagros? La gestión del sufrimiento, eso sí lo conocía bien. Los días transcurrieron, marcados por la angustia y la incertidumbre. En la casa, el olor de la comida se mezclaba con el silencio pesado. Luna observaba a Estrella, su respiración se tornaba lenta, y su fe se tambaleaba. ¿Realmente puedo ayudarlo?, se cuestionaba una y otra vez, sintiendo el escepticismo que crecía como una sombra oscura. En medio de su lucha, un día, mientras revisaba el desván, encontró un libro antiguo, cubierto de polvo y telarañas. La curiosidad la impulsó a abrirlo. Al descubrir sus páginas llenas de sabiduría ancestral sobre la sanación de animales, la urgencia de ayudar a Estrella ardía dentro de ella. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Cada noche, bajo la luz tenue de una lámpara, Luna se sumía en sus lecturas, mientras pensamientos turbulentos la asediaban. ¿Realmente puedo lograrlo? ¿Soy solo una niña? Frases y voces llegaban a sus oídos, llenas de dudas, no solo de los demás, también las suyas. A cada paso que daba, la presión aumentaba, y su determinación se enfrentaba a la real posibilidad del fracaso. En su interior, sentía un temor latente, un vacío insuperable al pensar que no podría salvar a Estrella. El clima en el pueblo se volvía pesado, y las miradas de incredulidad seguían a Luna donde quiera que iba. No tiene sentido, murmuraban algunos. Pero su corazón exigía aceptar el reto. ¿Qué pasaría si no lograba lo que ella creía que podía? Justo en ese instante de máximo dolor y confusión, mientras la luna llena brillaba intensamente en el cielo, un ruido extraño rompió el silencio de la noche. ¿Qué significaría aquello? ¿Sería el signo que tanto había esperado? El peso de la incertidumbre presionaba su pecho, mientras se giraba lentamente, sintiendo que, justo ahí, su vida y su destino podrían cambiar para siempre.
Luna se giró lentamente, su corazón latiendo con fuerza. La oscuridad se tornaba palpable, y el sonido en la distancia resonaba como un eco de esperanza. Con una mezcla de miedo y determinación, se levantó del suelo polvoriento y decidió seguir la dirección del ruido. Cada paso la acercaba a la incertidumbre, un campo minado de posibilidades que la hacían temblar, pero era allí donde el camino se definía. Al llegar al claro del bosque, se dio cuenta de que el sonido provenía de un grupo de animales. Una manada de ciervos apareció repentinamente, dando saltos entre los arbustos. En sus suaves movimientos, Luna encontró un reflejo de su propia lucha, la vida continuaba, incluso en los momentos más oscuros. Sin embargo, el temor de no encontrar una solución para Estrella la mantenía en un estado de alerta constante. Cuando regresó a casa, su mente se encontraba en un torbellino de pensamientos y emociones. El libro que había encontrado en el desván la había llevado a comprender que, más allá de las palabras, existía una conexión profunda entre todos los seres vivos. Se percató de que, así como el bosque vibraba con energía, ella también podía tener un papel en el tejido de la vida de su amado caballo. Decidida a actuar, comenzó a seguir las indicaciones del libro, practicando los rituales que prometían sanación y fortalecimiento. Cada tarde, dedicaba horas a buscar remedios en el bosque, recolectando hierbas y flores con propiedades curativas. A cada paso, sus dudas internas se disputaban con la fuerza de su deseo de ayudar, pero el compromiso de hacer algo real por Estrella se fue convirtiendo en un faro en su camino. Un día, mientras preparaba una mezcla para aliviar el dolor de Estrella, ocurrió algo inesperado. Elementos de la naturaleza parecían acercarse a ella, las aves cantaban más fuerte y una suave brisa acariciaba su rostro. Era como si el mundo la estuviera alentando, inyectando confianza en su corazón lleno de expectativas. Luna empezó a notar que iba más allá de solo querer salvar a Estrella. Cada experiencia, cada día dedicado a la sanación, había empezado a moldear su carácter. La niña que titubeaba entre la duda y el miedo se estaba convirtiendo en una joven decidida y completamente comprometida. Con cada cuidado que brindaba, no solo luchaba por la vida de su caballo, sino que también comenzaba a descubrir su propia fuerza interna. En la soledad del atardecer, la incertidumbre se daba paso a la creencia en ella misma. Aún así, la sombra del fracaso seguía acechando. ¿Y si no funciona? ¿Y si no soy lo suficientemente buena?, se repetía, intentando silenciar la voz que intentaba desanimarla. Mientras tanto, en el pueblo, los murmullos se intensificaban. Algunos la veían como una soñadora, otros como una niña insensata que arriesgaba su bienestar y el de su caballo. Esa presión comenzaba a convertirse en un dilema en su mente: ¿debería ceñirse a las expectativas de los demás o seguir su camino, por más incierto que fuera? La certeza de su voluntad chocaba con la realidad a su alrededor, y el dilema se convirtió en un estirón constante que desgastaba su energía. Era el momento de decidir cómo seguir adelante. Solo un pensamiento brillaba en su mente: la posibilidad de un milagro no provenía solo de acciones externas, sino de la fe en sus propias habilidades. Justo en ese instante de reflexión intensa, un destello de luz repentinamente iluminó el espacio a su alrededor, como si el universo estuviera apuntando hacia ella. Una antigua leyenda que había leído en el libro venía a su mente: hablaba de que aquellos que se atreven a buscar el cambio, deben estar preparados para recibirlo. La imagen de Estrella, vulnerable pero con chispa de vida en su mirada, invadió su mente. Luna sintió que el momento había llegado, el inicio de una nueva etapa en su vida estaba a punto de desencadenarse. Pero, ¿estaba realmente lista para afrontar lo que eso significaba? Estaba lista para desafiar al destino y enfrentarse a las propias expectativas que le habían impuesto, incluida la suya. Sin tiempo que perder, dio un paso adelante, no solo por su caballo, sino también por sí misma, por la vida que quería comenzar a vivir. Enfrentando el amanecer, el desafío se presentaba ante ella:
pero también una nueva oportunidad de crecimiento personal. Tentada por lo desconocido, respiró hondo, sabiendo que la verdadera prueba apenas comenzaba. Luna se adentró en el jardín florido que había sido testigo de sus juegos infantiles, pero esta vez su mirada se había transformado. Las flores, con sus colores vivos, parecían simbolizar la esperanza que anhelaba para Estrella. Con cada paso, su determinación se intensificaba, pero también la presión que sentía sobre sus hombros. La necesidad de actuar con decisión no era solo por el bienestar de su caballo, también era una búsqueda de validación personal en un entorno que la había juzgado. Se sentó en el suelo fresco, rodeada de hierbas que antes le parecían solo un elemento decorativo. Ahora, cada hoja contenía un potencial que deseaba explorar. Mientras mezclaba las plantas, un torrente de preguntas invadía su mente. ¿Qué significaba ser fuerte? ¿Era suficiente el amor que sentía por Estrella para salvarla? La angustia era palpable, se presentaba como una sombra oscura que amenazaba su progreso. Luna cerró los ojos y respiró profundamente, enfocándose en lo que había aprendido. Se dio cuenta de que cada planta tenía un propósito y, al igual que ellas, ella también debía encontrar su camino. Recordó las historias que había leído, hablaban de la perseverancia y del poder de la conexión con la naturaleza. En su interior, una chispa comenzó a encenderse, un deseo ferviente de tomar el control de su destino. Cada día la acercaba un poco más a la mejor versión de sí misma. Insistía en practicar los rituales en el bosque, cada vez más conectada con aquello que la rodeaba. Pronto, el temor se tornó en curiosidad, se adentraba en la búsqueda de respuestas con la mente abierta. En cada éxito y en cada fracaso descubría algo nuevo sobre su fuerza interior y la resiliencia que habitaba en ella. Una tarde, mientras recogía cortezas de árbol, escuchó a lo lejos el murmullo de voces en el pueblo. Se detuvo y recordó los murmullos despectivos que había enfrentado. La voz de duda que siempre la había seguido, murmuraba que sería ridícula si no lograba sanarlo. Pero en lugar de sentirse aplastada por la preocupación, Luna comenzó a cuestionar esa voz. ¿Y si puedo demostrarles que estoy equivocada? ¿Y si al final, yo soy capaz de esto? Se dijo. La determinación la embargó nuevamente. Mientras se dirigía a casa, su mente comenzó a bosquejar un plan. Quería involucrar a Estrella en su proceso, sumergirla en estos rituales, integrar su energía en el proceso sanador. Sin importar lo que el resto pensara, iba a hacerlo. En aquellas horas solitarias, mientras el sol se ocultaba, hizo un pacto consigo misma. No solo se esforzaría por salvar a Estrella, sino que también se permitiría crecer a través de esta experiencia. La percepción que tenía de sí misma estaba comenzando a reconfigurarse. Ya no era la niña con miedo a fracasar, ahora era una joven decidida a desafiar las expectativas. Una noche, mientras contemplaba las estrellas, una idea brillante la llenó de alegría. Recordó un pasaje en el libro que mencionaba la conexión del alma con la esencia de otros seres vivos. Podía transformar su angustia en una fuerza poderosa. Las palabras resonaron con claridad, el verdadero milagro no residía en una cura mágica, sino en la comprensión de su propio ser y de la conexión profunda con Estrella. Era su camino. Al día siguiente, se despertó con un propósito renovado. Preparó una mezcla especial de hierbas para iniciar un ritual, esta vez, en conexión directa con su caballo. Iba a mostrarle a Estrella la fuerza que habían compartido desde siempre. Mientras se acercaba al establo, algo en el aire vibraba de una manera diferente. Una intuición comenzó a crecer en su interior. Sin embargo, algo llamó su atención, a lo lejos, en el borde del campo había una figura que no reconocer. ¿Sería una advertencia, una nueva prueba o el inicio de un desafío que podría transformar no solo su vida, sino también su conexión con Estrella? La incertidumbre la invadió nuevamente, mientras el futuro se tornaba aún más desconocido. ¿Estaba lista para enfrentar lo que se avecinaba?
Luna se detuvo en seco al ver la figura que se acercaba. La silueta se definía lentamente, y su corazón comenzó a latir con más fuerza. Tenía la impresión de que aquel encuentro era decisivo, como si el universo la estuviera empujando a confrontar la naturaleza misma de su propio miedo. La figura resultó ser un hombre mayor, con una mirada penetrante que destilaba tanto sabiduría como misterio. Aunque su apariencia era rústica, había una calma en el que irradiaba confianza. Sin saber por qué, Luna se sintió atraída hacia él, como si en su presencia todo lo que había estado buscando cobrara sentido. ¿Qué haces aquí, joven?, preguntó el anciano, su voz rasposa resonando en el silencio del campo. Estoy tratando de ayudar a mi caballo, Estrella. Su salud está en peligro y no sé si puedo salvarla, confesó Luna, sintiendo que las lágrimas amenazaban con brotar nuevamente. En ese momento, el peso de su inseguridad se hizo más evidente. El anciano asintió, como si hubiera oído esa misma historia cientos de veces antes. A veces, lo que más necesita una conexión es una comprensión profunda. Tienes que ser honesta contigo misma y con ella, indicó mientras señalaba hacia el establo. El amor no siempre es suficiente si no se traduce en acción y conocimiento. Luna reflexionó sobre sus palabras. Había estado tan enfocada en el ritual, en la búsqueda de hierbas y en la conexión espiritual con Estrella que había olvidado el poder de la práctica real. Él estaba en lo cierto, amar no era solo un sentimiento, era también un compromiso con la acción. ¿Y cómo puedo aprender a comprenderla mejor?, se preguntó, sintiendo que una chispa de esperanza comenzaba a arder dentro de ella. El anciano sonrió sutilmente. Cuando conectas con un ser vivo, debes primero escuchar. Cada criatura habla a su manera, y si estás atenta, susurrará sus necesidades. Más allá de las palabras, está el entendimiento que surge de la empatía. Tomando sus palabras a pecho, Luna se sintió impulsada a volver al establo de una manera diferente. En lugar de tratar a Estrella solo como su mascota, decidió observarla con ese nuevo enfoque. Pasaron las horas, y en lugar de apresurarse a preparar el ritual, se sentó en silencio junto a su caballo. La mirada de Estrella se encontraba fija en ella, profunda y sincera. Luna reconoció que cada pequeño movimiento, cada respiro de su compañero, era un mensaje. La conexión que habían compartido durante años comenzó a manifestarse con nueva intensidad. Creyó ver una luz en los ojos de Estrella, como si también reconociera el cambio en su dueña. Durante días, Luna escuchó y observó. Incorporó las enseñanzas del anciano en su práctica, ahora ingeniosa y basada en la comprensión que se iba formando entre ellas. Los momentos de duda se transformaron en diálogos sinceros, donde su miedo se tornaba en curiosidad y aprendizaje. Sin embargo, una peligrosa sensación de inminencia la inquietaba. Una voz en su mente advertía que el tiempo se agotaba. Mientras se acercaba el día del ritual que había planeado, Luna se cuestionaba constantemente sobre lo que realmente esperaba lograr. ¿Era simplemente la curación de Estrella, o había algo más profundo en juego? Fue una noche clara, en la que las estrellas brillaban intensamente, cuando sintió que la culminación de su esfuerzo estaba a la vuelta de la esquina. Pero antes de poder ejecutar su ritual, un nuevo pensamiento la invadió: ¿y si en realidad soy la que está enferma? ¿Y si esto no se trata solo de curar a Estrella sino también de enfrentar mis propios temores? Un escalofrío recorrió su espalda. El peso de la autocomprensión amenaza con romper el progreso que había logrado hasta ahora. Ahora, más que nunca, se vio obligada a confrontar no solo a su caballo, sino también a su propia vulnerabilidad. Mientras la brisa soplaba suavemente, un eco de voces resonó en su mente: ¿estás lista para enfrentar la verdad? En su interior, sabía que se acercaba un nuevo umbral, un desafío que definiría no solo él. Destino de Estrella, sino su propio camino hacia la sanación personal. Luna se sentó junto a Estrella, el rostro bañado por la luz de la luna. La imagen era melancólica, pero también reveladora.
La oscuridad de la noche parecía formar una burbuja alrededor de ambas, un espacio seguro para confrontar los temores que se agolpaban en su mente. La respiración del caballo, cada vez más sutil, se entrelazaba con las palpitaciones de su propio corazón. Reflexionó sobre lo que el anciano había dicho. Escuchar. No se trataba solo de sí misma. Estrella necesitaba atención, cuidado y, sobre todo, comprensión. Pero también era el momento de que Luna se oyera a sí misma, de enfrentar las verdades que había evitado. ¿Qué pasará si no puedo sanar a Estrella? Se preguntó. ¿Qué significará eso para mí? La pregunta resonaba fuerte y clara. Era la primera vez que se permitía reflexionar sobre las implicaciones de su fracaso. La idea de una luna sin estrella la llenó de terror. Una imagen de soledad e incomprensión se dibujó en su mente, y en medio de esa oscuridad, sintió un fuego despertarse dentro de ella. No podía dejar que el miedo la paralizara. Y así, con el aliento entrecortado, tomó una decisión. No era suficiente con observar, era hora de actuar, de buscar ayuda activa y de abrirse a la posibilidad de aprender algo nuevo, no solo sobre su caballo, sino sobre sí misma. En su búsqueda de la conexión, también hallaría respuestas a su propia insatisfacción. Decidió acudir nuevamente al anciano. Su voz resonaba en su mente, y la idea de regresar generaba una mezcla de ansiedad y expectativa. Quizás necesitas un guía, había sugerido el anciano previamente, y eso resonó más que nunca en su ser. En su corazón, la certeza de que él poseía la sabiduría que tanto necesitaba le dio fuerza. Quizás podría aprender a curar a Estrella a través de un enfoque nuevo, quizás esas enseñanzas cambiarían también su vida. Cuando la mañana comenzó a despuntar, Luna se dispuso a salir hacia la aldea. La frescura del aire matutino la revitalizó. Cada paso que daba junto a su caballo generaba una sinfonía silenciosa entre ellas, un lazo que se fortalecía al cada instante. Era ahora o nunca. Si quería ser la dueña de su destino, debía enfrentarse a sus inseguridades. Su alma, antes llena de confusión, eran ahora pasos firmes hacia el conocimiento y el entendimiento. La aldea era un lugar vibrante, lleno de gente que parecía saber a dónde iba. A pesar de la multitud, Luna se sintió aislada. Sin embargo, esa soledad también le brindó claridad. Comenzó a abordar la necesidad de aprender, de observar, y lo más importante, de abrir su mente a nuevas perspectivas. Determinada, preguntó por el anciano a cada persona que encontraba en su camino, ofreciendo su historia y pidiendo orientación. Finalmente, una amable anciana le indicó la dirección correcta. Con cada paso que daba, su ansiedad se transformaba en una pulsante energía de expectativa. Pero el desafío que se presentaba ante ella seguía siendo grande, cada parte de su ser le decía que había esfuerzo y valentía por delante. Estaba a punto de enfrentar no solo al anciano, sino a una parte de sí misma que había estado sumida en la sombra. ¿Sería capaz de asumir la responsabilidad de su propio crecimiento? ¿Podría abrir su corazón y su mente a la verdad que tanto había temido? Luna se detuvo un momento en la entrada del lugar donde había conocido al anciano, sintiendo como el peso del destino se centraba sobre sus hombros. Estoy lista, murmuró, aunque las dudas seguían surgiendo en su mente como sombras danzantes. Justo antes de entrar, un destello de incertidumbre la atravesó. ¿Y si lo que encontrara no era la verdad que tanto buscaba? ¿Y si el camino hacia la curación resultaba ser más doloroso de lo que había imaginado? Quizás había más en juego del que se había percatado. Con el corazón en la mano y una chispa de determinación, cruzó la puerta. Lo que sucede a continuación podría cambiar su vida y la de Estrella para siempre. Estaba a punto de enfrentarse a la esencia de su propio ser. Al cruzar el umbral, Luna se encontró con una habitación iluminada tenuemente, donde una sola lámpara colgaba del techo, proyectando sombras que danzaban por las paredes.
El anciano estaba sentado con un aire de calma, sus ojos profundos y sabios la analizaban. Sin palabras, él ya sabía que ese encuentro marcaría un antes y un después en su vida. Luna se acercó, su corazón palpitando con un miedo reverberante. He venido para aprender, declaró, su voz era un susurro tembloroso. El anciano asintió lentamente, como si validara su elección, y le ofreció una sonrisa que transmitía confianza. Aprender implica escuchar, no solo a mí, sino también a Estrella y, lo más importante, a ti misma. Las palabras del anciano resonaron en su mente. A medida que avanzaba la conversación, se dio cuenta de que cada respuesta a sus preguntas no solo giraba en torno a cómo cuidar a Estrella, sino también a cómo cuidarse a sí misma. Aprender a escuchar sin juzgar ni apresurarse, encontrar la verdad en el caos de sus sentimientos. Sus propios recuerdos de incertidumbre empezaron a desbordar su conciencia, como un torrente de emociones ansiosas que esperaban ser liberadas. La lección siguiente fue un ejercicio práctico. El anciano la llevó al establo. Estrella estaba allí, y su mirada perdida quebró el silencio y trajo a Luna de vuelta a la cruda realidad, su caballo necesitaba ayuda urgente. Debes observar. Siente su energía y su necesidad. La sanación empieza cuando tú también te sanas, le dijo el anciano, llevándola a un nivel más profundo de conexión. Al acercarse a Estrella, Luna notó cómo su respiración se aceleraba y su pecho se contraía a cada paso. Una herida emocional más que física se escuchaba en sus quejidos. ¿Qué has pasado, mi amiga? Le susurró, sintiendo la conexión esperada. A medida que pasaban los días, la interacción con su caballo la forzó a confrontar sus propias limitaciones. El anciano la guiaba, no con respuestas rápidas, sino con preguntas abrumadoramente desafiantes. Cada charla era un espejo que reflejaba sus inseguridades. ¿Qué te detiene? Le preguntó una vez, y las palabras se convertían en un eco ensordecedor en su mente. Al principio no supo qué responder, pero luego la verdad emergió. Era su miedo al fracaso, a las expectativas que había depositado en lo que ella creía que debería ser. En cada sesión con Estrella y con el anciano, Luna comenzaba a reconocer la necesidad de atravesar su propio dolor. Las lecciones se tornaron más intensas, y el camino hacia la comprensión se tornó serpenteante. Con cada paso, ella se liberaba un poco más, pero a su vez sentía cómo sus propias heridas eran tocadas y expuestas. Sería más fácil ignorarlas, pero había un eco de determinación en su interior que le decía que debía seguir. De repente, un destello de comprensión la atravesó. Se podía curar a sí misma mientras ayudaba a Estrella. La conexión no era solo física, era emocional, un viaje que ambas emprendían juntas. Al final de una de esas largas y agotadoras sesiones, el anciano le pidió que se permitiera una revelación: si te enfrentas a tu verdad, encontrarás el camino hacia la sanación. Las palabras resonaron y la química entre ellas creció. Pero de repente, este camino se convirtió en una encrucijada, donde el miedo y la esperanza chocaban. Estoy lista para enfrentar mis verdades, se repitió, pero un hilo de duda se deslizó en su mente. ¿Sería capaz de superar el dolor que había estado ocultando por tanto tiempo? La idea de enfrentarse a su historia, de desnudarse emocionalmente, era aterradora, pero hasta ese momento, todo giraba en torno a lo que debía transformar. Mientras el anciano la observaba atentamente, Luna sintió que el momento vital de su transformación estaba más cerca de lo que imaginaba. Justo cuando la verdad comenzaba a formarse en su mente, el anciano hizo una observación inesperada. A veces el verdadero núcleo de nuestro sufrimiento está más allá de lo que queremos ver. Las palabras reverberaron como un eco oscuro, un sonido que prometía cambiar su vida y la de Estrella para siempre. ¿Qué verdad estaba a punto de descubrir? ¿Qué secretos saldrían a la luz? Las respuestas se amontonaban en su mente, como sombras que deseaban ser desveladas, desafiándola a mirar más allá de su dolor.
La mañana siguiente, el aire fresco y nítido traía consigo un silencio profundo, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Luna se despertó antes del amanecer, la imagen de Estrella en su mente. La incertidumbre era una prisión que limitaba su libertad. Las palabras del anciano seguían resonando, como un mantra que la convocaba a desafiarse a sí misma. A veces el verdadero núcleo de nuestro sufrimiento está más allá de lo que queremos ver. Volvió al establo, donde la luz del sol comenzaba a filtrarse, revelando el polvo que danzaba en el aire. Estrella la recibió con un suave rebuzno, pero había una tristeza que impregnaba el ambiente, como una sombra asomándose detrás de cada rincón. Luna se acercó a ella, sintiendo la intensidad de su dolor como un espejo de su propia lucha interna. ¿Qué necesitas que haga por ti, amiga?, preguntó, consciente de que la respuesta no se encontraría en palabras. El anciano había hablado de la sanación, pero ¿cómo podrían sanar juntas si cada una cargaba con su propio sufrimiento? Mientras acariciaba la cabeza del caballo, un chispazo de claridad la atravesó. En su búsqueda por ayudar a Estrella, había ignorado que su propio anhelo de libertad estaba ligado al de su amiga. En ese instante, decidió que no podía seguir huyendo de sus verdades. Voy a enfrentar lo que me duele, se prometió en silencio, colocándose a la altura de Estrella, como si se preparara para un combate. La ansiedad burbujeaba dentro de ella, pero había una corriente de determinación que también crecía. Tomó una respiración profunda y se sentó junto a su caballo. Ese momento marcó el inicio de una serie de ejercicios que el anciano le había sugerido. Primero, se concentró en observar cada aspecto de Estrella, su respiración, la forma en que se movía y cómo respondía a sus caricias. A medida que la conexión entre ellas se profundizaba, Luna comenzó a escribir un diario, plasmando sus pensamientos, inseguridades y la historia de su propio dolor. Una noche, mientras escribía sobre un recuerdo de su infancia que la había marcado, algo en su interior chisporroteó. Recordó un giro doloroso cuando había sentido el rechazo, como un eco de las palabras hirientes que había escuchado. Era como si cada letra que vertía en la página levantara una losa pesada de su corazón. En los días siguientes, aprovechó cada oportunidad para explorar esas memorias. Se dio cuenta de que cada una de ellas era un ladrillo que había construido una muralla en su vida. Reconoció su lucha, pero también absorbió la decisión de liberarse. Con cada sesión, el miedo comenzaba a desvanecerse, como un vapor en la luz del alba. Sin embargo, el aprendizaje no fue siempre lineal. Hubo días en los que caía en la trampa de la duda. ¿Realmente puedo hacerlo?, la interrogaba una voz interna, un eco de su antiguo yo. En esas ocasiones, rápidamente hallaba el consuelo en Estrella, quien, silenciosamente, la instaba a continuar. La conexión se hizo más fuerte y clara. Un día, el anciano la sorprendió al invitarla a un viaje por el bosque. Hoy vamos a enfrentar algo más que emociones, declaró, desafiando a Luna no solo a escuchar a Estrella, sino a escuchar el latido del mundo exterior. Sin pensar, asintió, llenándose de curiosidad y un leve temor. La posibilidad de un descubrimiento profundo estaba a la vuelta de la esquina, pero ella se sentía lista, como si cada paso la acercara más a la verdad que había estado esquivando. Mientras caminaban, algo inesperado capturó su atención. Un pasaje escondido entre los árboles que parecía llamarla. Era una bifurcación, un camino que prometía revelaciones. En ese instante, Luna se detuvo, una mezcla de aprehensión y emoción la invadió. Frente a ella, el anciano se volvió y dijo con voz serena, lo que buscas puede no ser lo que esperas encontrar, pero es precisamente allí donde comienza tu transformación. Las palabras reverberaron dentro de ella, llenando su mente de preguntas. ¿Estaba lista para continuar este nuevo viaje? ¿Podría desnudarse por completo ante su propio sufrimiento y finalmente abrir la puerta a su sanación? Mientras el anciano la miraba con una expectativa casi palpable, Luna sintió que la respuesta estaba a punto de ser desvelada.
¿Qué esperarían encontrar en este camino oculto? Las sombras de su pasado rogaron por ser enfrentadas, desafiándola a cruzar el umbral hacia su verdad. El anciano hizo una breve pausa, la mirada fija en Luna, como si pudiera ver más allá de su inquietud. Era un instante suspendido, lleno de potencial. Este camino, Luna, simboliza tus decisiones. Lo que encontrarás te empoderará o te lamentará, depende de ti. Sus palabras penetraron en el silencio del bosque, chocando contra los miedos que aún albergaba. Luna miró la bifurcación con una mezcla de temor y trepidación. Era casi como si pudiera oír la risa burlona de su inseguridad, un eco que le decía que no podría ser suficiente. Sin embargo, había algo en el tono del anciano que encendió una chispa en su interior. No estaba sola. La historia compartida con Estrella le recordaba que la sanación es un viaje en compañía. Voy a seguir adelante, pensó con decisión, sintiendo un leve estremecimiento en su pecho. Se acercó al sendero, la brisa acariciándole el rostro. Con cada paso que daba, el bosque la envolvía, cada sonido natural acompasando latidos que al principio parecían desincronizados. No era solo ella, era el entorno, un mundo vibrante que la invitaba a un intercambio profundo. Al avanzar, notó que el anciano se mantenía cerca, como un faro en la niebla. Cada paso es una confrontación contigo misma, comentó. Aquí, la naturaleza te enseñará a escuchar. Por un momento, se sintió como si estuviera frente a un espejo, cada árbol reflejando sus propios miedos, sus angustias. La presión que antes sentía tratando de ocultar su dolor comenzaba a menguar. Si quiero sanar, debo mirar de frente lo que me duele, se repitió. Al llegar a un claro, se detuvo, sintiendo que el aire se volvía más espeso, lleno de expectativas. Esto puede ser el momento crucial, reflexionó, buscando una señal en los árboles, en el cielo, incluso en la tierra que le rodeaba. Sin embargo, las respuestas que buscaban no eran externas, estaban en su interior, ancladas en sus experiencias y emociones reprimidas. Te invito a abrirte a la naturaleza, a permitir que te hable, dijo el anciano rompiendo el silencio. Cierra los ojos y deja que el mundo te susurre sus verdades. Luna hizo lo que le pidió, cerrando los ojos. Respiró hondo, dejando de lado sus inseguridades. Sintió el roce de una hoja al pasar, el suave murmullo del viento y el canto lejano de un pájaro. En ese silencio, el pasado empezaba a tomar forma, una colección de recuerdos que la asediaban, momentos de felicidad, de tristeza, de rabia y de amor perdido. Con cada recuerdo, apareció un destello de comprensión. Ella había estado atrapada en un ciclo, una rueda que giraba por sí sola. Sin darse cuenta, había permitido que estos recuerdos definieran su presente. Se dio cuenta entonces de que no solo enfrentaba su dolor, sino que también estaba conservando la chispa de esperanza necesaria para renacer. Al abrir los ojos, el anciano la observaba con aprobación. Lo has hecho bien, Luna. Ahora, haremos un ejercicio. En este espacio, quiero que permitas que tu voz se exprese. Habla con lo que sientes en tu interior. Luna tragó saliva, pero en vez de sentir el miedo que la solía paralizar, descubrió una onda de valentía que la empujaba. He sentido el abandono, el miedo al rechazo, la soledad. Las palabras fluían con fuerza, su voz resonando en el claro como un eco de su alma desnuda. Cada frase era una liberación, un reconocimiento de sus verdaderas emociones que la llevaban hacia un espacio más ligero. En medio de su sinceridad, un relámpago de realización la atravesó, expresar sus verdades era el primer paso hacia la transformación. Había comenzado a construir un puente sobre el abismo de su dolor. Antes de finalizar su declaración, una corredera de zancadas resonó en la distancia. Luna sintió un golpe en su pecho, la adrenalina alzando la voz de alarma. ¿Qué era eso? El anciano giró hacia la dirección del sonido, su mirada fija y seria. Prepárate, Luna.
A veces, el camino a la sanación viene con confrontaciones que nunca esperamos. ¿Estás lista para enfrentarte a lo que se aproxima, lo que podría cambiar el rumbo de tu viaje para siempre? Luna se encontró a sí misma dividida entre la angustia de lo desconocido y el deseo de avanzar. La brisa trajo consigo un desafío, un eco de sabiduría ancestral, y ella estaba a punto de entender que la verdadera esencia de su transformación no solo yacía en su voz, sino en el acto de enfrentar las sombras de su pasado. Mientras el sonido se acercaba, Luna sintió que algo increíble estaba a punto de revelarse. ¿Sería la verdad que había estado buscando o una lucha que pondría a prueba todo lo que había aprendido hasta ahora? La expectación era palpable, un potente recordatorio de que cada transformación conlleva un sacrificio. El sonido se intensificó, resonando en sus oídos como un tambor de guerra. Luna, atrapada entre la adrenalina y la curiosidad, sintió que cada fibra de su ser se agudizaba, preparándose para un desafío que no podía predecir. Confía en tu instinto, sugirió el anciano en un tono bajo, como si sus palabras pudieran calmar las tempestades que se agolpaban en su interior. El bosque a su alrededor se convirtió en una atmósfera cargada de tensión. Luna se preguntó si lo que se acercaba sería lo que había temido durante tanto tiempo. Había estado evitando confrontar su dolor, pero ahora estaba a punto de enfrentarlo. Finalmente, un destello de luz apareció entre los árboles. Una figura emergió de la maleza. La confusión se despejaba lentamente, y Luna se dio cuenta de que no era un enemigo, sino un niño pequeño, que se acercaba corriendo, su expresión mezcla de sorpresa y temor. ¿Estás bien?, preguntó él mientras se detenía frente a ella. A su lado, un caballo gris caído en la tierra. Luna vio el pánico reflejado en el rostro del niño y, en un instante, comprendió que la escena no solo era un encuentro fortuito, era un llamado a la acción. Sí, creo que sí, respondió, su voz con un tono más firme de lo que se sentía. ¿Qué le pasó a tu caballo? He caído del árbol, no sé qué hacer, sollozó el niño, su mirada llena de angustia. La situación era desesperada, y la urgencia vibraba en el aire. Luna se sintió atraída hacia el animal. Sabía que debía actuar, pero la primera pregunta que surgió en su mente fue, ¿soy realmente capaz de ayudar? Esa duda se filtró como oscuro espectro en su interior, cuestionando su valor una vez más. Debes creer que puedes, dijo el anciano, apoyando una mano en su hombro. Este es un momento crucial. La valentía se prueba en momentos difíciles. ¿Vas a permitir que el miedo te detenga? El niño miraba expectante, su futuro dependía de su respuesta. Luna sintió cómo la valentía comenzaba a brotar en su interior. No podía dejar que sus propios demonios la consumieran. Tengo que intentar, tengo que ser valiente. Un plan se formó en su mente. Se agachó junto al caballo, observando sus heridas y la manera en que yacía parcialmente aturdido. Una sensación de conexión se manifestó entre ellos, vio en aquel animal una representación de su propio sufrimiento. La impotencia de cómo se había sentido cuando cayó en la desesperación, era la misma que reflejaba el animal en su mirada. Vamos a ayudarlo, afirmó Luna, notando la sorpresa en los ojos del niño. Comenzó a acariciar suavemente al caballo, hablando con calma. Todo va a estar bien. Vamos a levantarte. El niño se unió a ella, sus manos temblorosas se aferraban al animal. Juntos, levantaron al caballo, sintiendo su peso, luchando contra la adversidad. Cada esfuerzo era un recordatorio de que a veces, el acto de salvar a otros puede ser el camino hacia la salvación personal. El miedo nunca desaparecerá por completo, Luna, pero puedes aprender a bailar con él, dijo el anciano, su voz firme como el tronco de un árbol. Cuando finalmente lograron poner al caballo en pie, una oleada de alivio los envolvió. Luna sintió su corazón latir con fuerza, no solo por el esfuerzo realizado, sino por la certeza de haber actuado.
Había confrontado sus miedos y se había descubierto capaz de cambiar no solo su destino, sino el del niño y el animal. No sabía que podía hacer esto, dijo el niño, su voz llena de admiración y alivio. Sí se puede. A veces, la verdad que buscamos se encuentra en los actos de valentía en los que nos atrevemos a participar, reflexionó ella, sintiendo el peso de sus propias palabras. Luna comprendió que cada paso dado hacia adelante, cada enfrentamiento con su dolor, la acercaba un poco más a su auténtico yo. Sin embargo, la calma solo duró un instante. Al mirar hacia el bosque, vio una sombra moverse, algo que perturbó el aire lleno de triunfo y satisfacción. Un destello de dorado relámpago surgió entre los árboles, y la figura del anciano pareció desvanecerse. Esto no ha terminado, murmuró la voz de Luna, su corazón latiendo de nuevo con inquietud. La sensación de misterio la envolvió, como si un nuevo desafío emergiera de las profundidades. ¿Qué más podría estar esperándome?, pensó, comprendiendo que su camino apenas comenzaba. Luna se despertó al día siguiente con una claridad renovada. El eco de la reciente experiencia se filtraba suavemente a través de su mente. Había enfrentado no solo los temores del niño y su caballo, sino también los propios, encontrando en cada desafío una oportunidad para crecer. Había sentido la transformación que el amor por Estrella y la conexión con otros podían traer. Se sentía fuerte, capaz, como nunca antes. En los días que siguieron, Luna se sumergió en la vida del pequeño pueblo. Cada interacción se volvió una lección, cada mirada, un reflejo. Las palabras del anciano resonaban en su interior: la sanación comienza cuando tú también te sanas. Así, tomó el papel de aprendiz, no solo de la naturaleza, sino de la vida misma. Su relación con Estrella había evolucionado de modo significativo. Ya no era solo una dueña preocupada, ahora ambas eran socias en este viaje de sanación mutua. Sabía que si quería ayudar a su caballo a recuperarse, necesitaba escuchar primero las necesidades de su propia alma. Se permitió sentir el dolor de la incertidumbre, la presión de las expectativas y la alegría de la complicidad. Cada reencuentro con su caballo se convirtió en una danza entre sus energías, un diálogo sin palabras que fortalecía su lazo. Un día, mientras recolectaba flores para hacer otro ungüento, se encontró de frente con el anciano en el bosque. Él sonreía, no con la aprobación del maestro, sino con el entendimiento de un compañero en la jornada de transformación. Has aprendido a encontrar la vida en el dolor, Luna. Ahora es el momento de compartir esa luz, le dijo. Sin saber lo que eso significaba en ese momento, sintió un hormigueo de inquietud y emoción. Fue entonces cuando tomó la decisión que sellaría su crecimiento personal. Utilizaría lo que había aprendido para ayudar a otros, para compartir su sabiduría sobre la sanación tanto de animales como de corazones. Se acercó al pueblo, donde hasta entonces había sentido la duda y la crítica. Este sería su momento. Quería contarles a todos que la valentía no es la ausencia del miedo, sino el acto de enfrentarlo. En una pequeña reunión, rodeada de vecinos que habían sido escépticos, Luna comenzó a hablar con firmeza. Compartió la historia de Estrella, de los aprendizajes que había cosechado, y por supuesto, del milagro de la colaboración y el amor. Se animó a abrir su corazón y dejó que su voz vibrara con autenticidad. Lo que comenzó como un susurro de temor se convirtió en un torrente de confianza. El pueblo escuchó, incrédulo al principio, pero luego fascinado por la mezcla de poesía y verdad en sus palabras. Luna, con la mirada fija en cada rostro, les transmitió la importancia de conectar con los animales, con la naturaleza, y sobre todo, con uno mismo. Lo que había sido un acto de curación personal se convirtió en una herencia compartida. Al finalizar su discurso, sintió las lágrimas brotar no de tristeza, sino de una profunda satisfacción. Había alcanzado un logro que iba más allá de sí misma, había encontrado su voz, su propósito en el amor y la sanación compartida. En ese instante de reconocimiento,
Comprendió que habían quedado atrás la niña asustada y la angustia, ante ella se dibujaba el horizonte de un futuro en el que sería guía y sanadora, no solo de Estrella, sino de muchos. Desde aquel día, Luna se dedicó a enseñarle a la gente sobre la conexión con los animales y sobre cómo la empatía puede generar cambios significativos en nuestras vidas. Sus talleres, basados en su experiencia personal, comenzaron a ganar popularidad y reconocimiento. No se trataba de magia, sino de conexión genuina y la fe en el poder del amor. Luna, por fin, se miraba al espejo y veía a una joven fuerte y decidida. Había conquistado sus miedos, había aprendido que el verdadero milagro reside en la confianza y en la capacidad de sanar lo que duele. Mientras paseaba junto a Estrella, sintiendo el palpitar de su vida a su lado, entendió que su historia había cambiado. Había alcanzado una realización personal, un propósito renovado que no solo elevó su vida, sino también las vidas de aquellos que la rodeaban. Este es tu momento. Si te ha inspirado la transformación de Luna, necesitan suscribirse ahora. Haz clic en la campanita y asegúrate de marcar todas las notificaciones, para no perderte los próximos relatos de superación personal que resonarán en tu corazón. Deja un me gusta ahora, porque cada clic alimenta nuestro impulso de llevar más historias a ti. Queremos saber de ti. Comenta qué te ha parecido el final y tus teorías sobre el futuro de Luna. Y por favor, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan llevar consigo el mensaje de esperanza y transformación que hemos compartido. No esperen ni un segundo más para actuar. Solo los verdaderos fans de estas historias entienden la importancia de su apoyo.